Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra clase de hoy, lunes 23 de marzo, en lo que vamos a eh, abordar nuestro último tema del capítulo o la unidad de enfermedades multigénicas. Con eso terminamos la unidad de enfermedades multigénicas. Y bueno, en concreto vamos a hablar sobre la segunda parte de la genética del desarrollo y en especial lo que tiene que ver con esta maravilla de la genética que son los genes homeóticos. En la clase anterior vimos cómo el cigoto, bueno, de hecho desde el óvulo, primero se orienta en un eje cefalocaudal, cabeza-cola, el eje cabeza-cola, y ya una vez orientado, se segmenta a través de los genes GAP, de los genes de regla par, de los genes de polaridad segmentaria. Se crean 14 parasegmentos. Y bueno, ya una vez creados los 14 parasegmentos, pues viene la intervención de los genes homeóticos. La orientación anteroposterior o cefalocaudal no ocurre por genes del cigoto, sino por genes de efecto materno, como el bicoid. El nombre bicoid, como ustedes se lo han de imaginar, es bidismórfico, o sea, duplicado, tiene una parte duplicada, como vimos algunos ejemplos en fotografías de larvas que tienen dos abdómenes, ¿verdad? Una vez orientado en sentido cefalocaudal el embrión, entonces procede a segmentarse mediante los genes GAP primero, luego los genes de regla par, luego finalmente los genes de polaridad segmentaria, que son los que establecen los 14 parasegmentos, y sobre cada uno de esos parasegmentos coordina o toma el mando, toma la coordinación, ahora sí, esto que se llaman los genes homeóticos. En particular los genes HOX, vamos a ver que no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Muchos de ustedes me preguntaron, bueno, ¿qué pasa si hay mutaciones en bicoid? ¿Verdad? Bueno, obviamente, ninguna mutación en bicoid podría generar una persona con dos abdómenes. O sea, no es un ser que sea viable, un ser humano con dos abdómenes. Entonces, esas mutaciones son por naturaleza, son abortos del primer trimestre de la gestación, ¿verdad? Recordemos además, bueno, aquí vemos en la pantalla pues la definición de genes homeóticos, genes de la homeosis. Acuérdense que homeosis es el término que creó William Bateson para referirse a este curioso hecho de la biología, de la embriología, en la que algunas partes del cuerpo, como las antenas de la mosca, esta es una foto de frente de la cara de la mosca, algunos elementos son cambiados por otros elementos. Por ejemplo, antenas son cambiados por patas. Ese cambio, aquí vemos por ejemplo abajo, cómo a esta mosca le salieron dos alas extra, un par de alas extra. Entonces, en lugar de salir de que aquí surgieran los halterios, que son los elementos que tienen las moscas para estabilizarse, en lugar de halterios, le salieron alas. Entonces, eso es la homeosis, la sustitución de un órgano por otro. Y los que intervienen en esta homeosis, pues son los genes que vamos a ver como genes homeóticos. ¿Por qué se llaman los genes homeóticos? Recordemos un poco, lo vimos en la clase anterior. Bueno, se llaman genes homeóticos porque todos estos genes se parecen en una cosa. Es una cadena de ADN, es una fracción de ADN. Aquí está el gen pintado de azul, ¿verdad? Y dentro de este gen se encuentra una pequeña fracción de 180 pares de bases que se llama caja homeótica. Y todos estos genes tienen esa misma caja homeótica, esas mismas 180 pares de bases. ¿Qué importancia tiene esta caja homeótica? Bueno, cuando la proteína se traduce, aquí tenemos a la proteína, esta caja homeótica se traduce en estas tres hélices, estas tres alfa hélices, que son por medio de las cuales
la proteína se une al ADN en sitios perfectamente reconocibles, cajas Tata, que tienen que ver con la activación de genes. Entonces, los genes homeóticos en realidad son factores de transcripción. Vean cómo esta hélice que se llama el homeodominio, pues es el que se mete por el surco mayor del ADN para darle fijación, activar ese gen y producir la proteína que se necesita. Entonces, este es el término de caja homeótica. Aquí lo podemos ver. Esta es la proteína. La proteína tiene una región variable, pero la parte principal, la parte activa de la proteína, se llama homeodominio, que consiste en 3 alfa hélices. En la tercera alfa hélice, esta zona de anaranjado, es la zona en la cual la proteína se ancla al ADN para activar los genes que tiene que activar. Importante, todos los genes homeóticos, pues son familias de genes, ¿verdad? No todos son genes Hox. Los genes Hox son parte de algunos de los genes homeóticos, ¿verdad? De hecho, en el ser humano son 39 genes Hox, llamados así por la caja homeótica o homeobox, por si llaman genes Hox. Pero hay otra familia de genes homeóticos que son los genes PAX. Tenemos 9 genes PAX. Se llaman PAX por paired box o caja pareada. Son 2 cajas que tienen estos genes, cajas pares. Entonces, esa es la diferencia con los genes Hox. Y otro grupo, otra familia de genes homeóticos son los genes MSX o Muscle Segment Box. Y el nombre son 3 genes MSX, que ya veremos cuál es el papel que juegan. Entonces, importante, Hox y homeóticos no son sinónimos. Todos los genes Hox son genes homeóticos, pero no todos los genes homeóticos son genes Hox. De hecho, actualmente se conocen ya más de 200 genes homeóticos, ¿verdad? Pero las familias más importantes de los genes homeóticos, pues los tienen ahí descritos, ¿verdad? Una característica curiosa de los genes homeóticos es que vamos a ver la siguiente diapositiva. Como ven aquí la drosofila, la mosca que ha servido para investigar los genes Hox. Bueno, pues en la drosofila son 8 los genes homeóticos y cada uno se ubica en el mismo cromosoma de anterior a posterior en el mismo orden en que se encuentran en la larva. Es decir, son colineales. Son colineales y bueno, pues la activación del gen labial, el amarillo es el gen labial, pues produce estos órganos y anexos en la mosca. El gen proboscipedia está en rojo, pues produce lo que viene siendo la mayor parte de la cara y las antenas 1, que aquí se ven. El gen deformado o deformed, que está en morado, la parte posterior de la cabeza y las antenitas 2, aquí están. Luego viene el gen de la comba sexual retardada, o reducida, perdón, la comba sexual reducida, sexual comb reduced, forman lo que es el cuello y como anexo las patas anteriores. Luego viene el gen antenapedia. El gen antenapedia forma los 2 primeros segmentos del tórax junto con las alas. El gen ultravitórax forma los segmentos posteriores del tórax junto con los halterios, que son las alitas pequeñas que sirven para estabilizar. Luego viene el abdominal A, en verde, los segmentos del abdomen, y abdominal B, junto con los últimos segmentos del abdomen y los anexos que ustedes están pudiendo. Bueno, una característica perfecta de los genes homeóticos es que estos genes tienen su representante en todos los animales que habitan en la Tierra, sean invertebrados, vertebrados,
reptiles, todas las especies animales tienen sus genes homeóticos, sus genes Hox, ¿verdad? Y si nosotros, fíjense qué maravilla, si nosotros por ingeniería genética recortamos el gen Proboscipedia de la mosca, lo recortamos e instalamos en este mismo lugar del genoma un gen de pájaro, o un gen de ratón, o un gen de humano, ¿qué creen que pasa? Pues que el gen humano o de ratón metido en el genoma de la mosca desarrolla exactamente el órgano que debe desarrollar en la mosca, ¿verdad? Entonces, es como si tuviéramos una especie de software que lo instalamos en el hardware, en el embrión, y trabaja de idéntica manera para desarrollar lo que corresponde. Entonces, esto es asombroso de los genes Hox. Esta maquinaria, digamos, esta manera de desarrollar el embrión se estableció hace muchísimo tiempo, hace aproximadamente entre 500 y 600 millones de años. Ya lo veremos un poco más adelante, y resultó tan exitosa que pues todos los seres vivos a partir de entonces lo han estado reproduciendo con mínimas modificaciones, ¿verdad? Entonces, los genes Hox en la Drosophila melanogaster son 8 genes Hox, que aquí los vemos: labial, proboscipedia, deformado, comba sexual reducida, antenapedia, ultrabitórax, abdominal A y abdominal B. Nos los vamos a encontrar en la especie humana un poquito más adelante. Vean aquí, de nuevo tenemos a Drosophila melanogaster, su cromosoma, sus genes Hox, que se distribuyen en dos grandes grupos: el complejo antenapedia, que son los primeros 5 genes, el complejo bitórax, que son los siguientes 3 genes, y vean cómo en el embrioncito de Drosophila, como cada uno de estos genes Hox tiene su área específica de coordinación. Vean el gen labial, donde se activa el gen proboscipedia, aquí, el gen deforme, aquí, el gen de la comba sexual en esta parte, el gen antenapedia aquí, el gen ultrabitórax acá, el gen abdominal A aquí y el gen abdominal B acá. Si se fijan cuidadosamente, van a ver que hay áreas del embrión que son específicas. Por ejemplo, esta área de labial no es ocupada por ningún otro de los genes Hox. Pero si se fijan, aquí esta área del SCR y esta área de la antenapedia están como ocupan la misma porción del embrión. ¿Qué puede ocurrir ahí? Bueno, que si hay alguna mutación en alguno de estos dos, el otro es el que toma el mando, y entonces el anexo, sea la antena, el ojo, el ala o la pata, pues van a aparecer en ese segmento, y además de aparecer en el segmento que corresponde. Es decir, va a haber la homeosis, se va a presentar este fenómeno curioso del intercambio de un órgano por otro. Antes de que apareciera la Drosophila, porque Drosophila apareció hace unos 500 millones de años, antes de Drosophila existían estos crustáceos, estos parecidos al camarón, el Pargiale, así se le llama el nombre científico de esta especie de camarón, que es un organismo un poquito más complicado porque tiene más segmentos, ¿verdad? No tiene los 14 parasegmentos que hemos visto en el embrión humano, sino tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 parasegmentos. Y cada parasegmento tiene su propio anexo. Algunos anexos pues son antena, otros son pata, otros son ancla. Estos animales se anclan en el piso marino, entonces son anclas. Cada segmento tiene su propia ancla. Bueno, los mismos 8 genes Hox
son los que se activan también en esta especie, y vean qué segmentos son los que le corresponden a cada uno de los genes Hox. Y vean el fenómeno que les estoy diciendo. Hay áreas compartidas. Por ejemplo, esta área del segmento 4 es compartida por Deformed y por SCR. Si se da el caso de que alguno de estos genes estuviera mutado, el otro tomaría el mando y entonces lo que se presentaría sería alguno de estos anexos y no el que debería de ir ahí. Lo mismo ocurre acá. Vea, aquí hay un área compartida, aquí también hay un área compartida, aquí también hay un área compartida, aquí también hay un área compartida. ¿Qué pasa si aquí hay mutación? Si aquí hay una mutación en el abdominal A, ¿qué pasa si hay una mutación aquí? Entonces, todos estos segmentos en lugar de desarrollar el apéndice que le corresponde, desarrollarían el apéndice que, digamos, el sustituto, el que entraría de reemplazo, que son los que también tienen efecto en esos mismos segmentos. Aquí tenemos de nuevo un magnífico esquema de un embrión de Drosophila melanogaster con su cromosoma y los genes Hox, gen labial, proboscipedia, deformado, SCR, antenapedia, ultravitorx, abdominal A, abdominal B. Y abajo, vean, un ratón, es decir, un mamífero ya muy similar a nuestra especie. Vean cómo el embrión de un ratón también tiene los mismos genes, nada más que en el ratón pues no tienen estos nombres, sino se llama HOX1, HOX2, HOX3, HOX4, HOX5, 6, 7, 8 y 9. ¿Por qué 9? Porque resulta que B2 y B3 resultaron de una duplicación de PB, de proboscipedia, se duplicó para dar origen a 2 y 3. Y vean las zonas del embrión en las cuales actúa cada uno de los genes. B1 actúa en la región de lo que equivaldría más o menos al axis, a la vértebra axis. B2 y B3 actúan inmediatamente después. Y bueno, B6 aparece en la región torácica, B7 en la región lumbar. Y bueno, en los ratones vemos que la región abdominal pues se prolonga bastante más que en los seres humanos. ¿Por qué? Pues porque da origen a la cola, que es tan importante en los ratones. Aquí tenemos de nuevo, ahora sí nada más, los genes Hox y un embrión de ratón, para que vean ustedes cómo se distribuyen los genes Hox cada una de las regiones del embrión para coordinar su desarrollo. Por ejemplo, HOX1 se encarga aquí de lo que viene siendo el cerebro posterior. HOX2, que tiene toda esta área de efecto, pues se distribuye lo que vendría siendo el encéfalo posterior, el inicio de la médula espinal. HOX3, lo mismo. HOX4. Y en HOX4 ya viene la fracción cervical del embrión. HOX5 aquí. HOX6. HOX7. HOX8. HOX9. Y entonces, esos son los terrenos en los cuales los genes homeóticos, los genes Hox, coordinan esto. ¿Y cómo lo hacen? ¿Dónde se instalan o dónde realizan este comando? Pues en las somitas. Ustedes se han de acordar de sus clases de embriología. Las somitas, que son más o menos lo que va a ser luego los cuerpos vertebrales, pues son los centros de comando, y ahí es donde los genes Hox pues se activan y a través de una cascada de señales pues logran el desarrollo del segmento y del anexo. Segmento y anexo.
Aquí tenemos dos animales que nos resultan simpáticos, una langosta, una especie de camarón, y bueno, vean cómo la segmentación y la división, y digamos los campos de genes Hox, pues vienen siendo muy similares en la naturaleza, ¿verdad? El campo de antena pedia está en verde, el campo de ultravíctorax está en rojo, el campo abdominal A está en amarillo, el campo abdominal B está en azul. Entonces, este desarrollo segmentario y coordinado por genes Hox ha sido copiado durante 500 millones de años con mucho éxito por todos los animales. Desde luego que las mutaciones graves de genes Hox en el ser humano pues resultan difíciles de ser compatibles eh, con la vida, pero bueno, algunas sí pueden ser en algunas situaciones especiales. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenemos de nuevo un esquema de los genes Hox en Drosophila melanogaster, nuestros 8 genes Hox que ya conocemos. Bueno, ¿y qué pasa en el ratón y qué pasa en el ser humano? Bueno, aquí lo vemos muy claramente. ¿Qué ocurrió con los genes Hox entre Drosophila y ratón y ser humano? Bueno, lo más importante y decisivo, en ratón y en ser humano apreciamos una tetraplicación de los genes Hox. Es decir, una multiplicación por 4. En lugar de haber una sola dotación, una sola familia de genes Hox, el ratón y el ser humano tenemos 4 familias diferentes de genes Hox que se ha denominado HOXA, HOXB, HOXC y HOXD. Igual en el ser humano, HOXA, HOXB, HOXC y HOXD, que se encuentran en cuatro diferentes cromosomas. Cada familia se encuentra en un cromosoma, pero las 4 familias ocupan 4 cromosomas diferentes. En el caso del ser humano, la familia HOXA se encuentra en 7p. La familia HOXB se encuentra en 17q. La familia HOXC se encuentra en 12q. Y la familia HOXD se encuentra en 2q. A lo largo de la evolución, los mamíferos ganamos genes Hox. Tenemos más genes Hox que los que tiene la mosca, pero también algunos de los genes que tenía la mosca perdieron actividad en el transcurso de la evolución, se convirtieron en pseudogenes. Están presentes en nuestro genoma, pero no podemos activarlos. Y entonces vean qué ocurre, tanto en el ratón como en el ser humano, los genes Hox son exactamente los mismos. Veamos la familia HOXA. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 8 está perdido. El 8 de la familia A. 9, 10, 11. El 12 está perdido. Y tenemos 13. En la familia B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 y 12 están perdidos. Y el 13 lo tenemos. Familia HOXC, 1, 2 y 3 están perdidos, 4, 5, 6, 7 está perdido, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 están presentes. Y finalmente familia HOXD, 1, el 2 está perdido, 3 y 4 están, 5, 6, 7 perdidos, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 están activos. Y vean, en el caso del ser humano es exactamente lo mismo que en el ratón. Es decir, pues somos ratones. Para fines prácticos, somos como ratoncitos, ¿verdad? Sumando todos los genes Hox que tenemos, tanto los ratones como los humanos, nos dan 39. 39 genes Hox, que son los genes con los cuales desarrollamos nuestros embriones. Y bueno, ¿por qué? ¿Qué efecto tienen los cuatro diferentes? Bueno, obviamente la cantidad de producto génico que se requiere para un ratón o para un ser humano, pues es mucho mayor que lo que se requiere para desarrollar un embrión de mosca. Entonces esa es la explicación. ¿Y cómo ocurrieron
que de repente hay 4, pues fue una duplicación de las que vimos cuando hablamos de anormalidades genéticas, la duplicación de genes. A lo largo de millones de años se fueron sumando duplicaciones de genes y bueno, pues eso dio origen a seres diferentes, ¿verdad? Y eso dio origen a los mamíferos, los vertebrados primero, los mamíferos después, el ratón y el ser humano. Aquí tenemos de nuevo el embrión de Drosophila, el embrión de ratón, ¿verdad? Cada uno está fragmentado de acuerdo a los genes Hox. Aquí están los genes Hox de Drosophila. Aquí están las 4 familias de genes Hox de ratón, ¿verdad? Tal y cual lo acabamos de ver a continuación. Bueno, esto es lo que quería enseñarles en esta diapositiva. Aquí está un poquito más claro nada más el esquema entre los genes Hox de Drosophila y los humanos. Aquí están los genes Hox de Drosophila. Aquí están los genes que se piensan fueron los ancestrales. Es decir, antes de Drosophila había un ser con genes Hox. Estos son los genes que se piensa que dieron origen a cada uno de los genes de Drosophila. Y bueno, el gen labial de Drosophila equivale al 1. El gen Proboscipedia duplicado dio origen a 2 y 3. El gen Deformed da origen al 4. El gen de la comba sexual da origen al 5. Antenapedia da al 6. Ultravíctorax el 7. Abdominal A el 9. Abdominal B el 10. Y como genes Hox novedosos tenemos al 11, 12 y 13. Bueno, en el ser humano aquí están las áreas que se distribuyen cada uno de los genes Hox. Como ven, el gen Hox 1 es en esta porción. Digamos, sería la porción occipital. Los genes 2 y 3 vendrían siendo un poquito más acá. Los genes A, 4 y 5, lo que viene siendo la parte alta del cuello. El gen de ultravíctorax, perdón, antenapedia, vendría siendo la porción torácica inicial. Ultravíctorax, la porción torácica final. Abdominal A y abdominal B, el resto del cuerpo. Esta es la manera en que los genes Hox se distribuyen al cuerpo humano y a partir de ahí, ubicados en las somitas, pues coordinan el desarrollo de cada segmento. No se nota la separación entre segmento y segmento, no se nota como sucede en Drosophila o en el camarón, por ejemplo. Hay un área de, digamos, entremezclamiento, pero indudablemente a cada gen Hox le corresponde su parte muy especial. Aquí tenemos lo mismo, los genes homeóticos de Drosophila, los genes homeóticos de los mamíferos, aquí están. Y bueno, si se fija, pues el embrión de Drosophila y el embrión de ratón, pues son muy parecidos. Y bueno, labial corresponde a Hox 1, Proboscipedia corresponde a Hox 2, Deformed corresponde a Hox 4, el grupo Antenapedia corresponde a Hox 5 a 8, el grupo abdominal B corresponde a Hox 9, y esta es la manera en que se distribuyen los genes, los segmentos, ¿verdad? Muy bien, entonces, pregunta número 1, que la va a responder la persona a la que le asigné el número 1, ¿verdad? Es, ¿qué características tienen la actividad de los genes Hox en el desarrollo embrionario? Si esa es la primera pregunta. No, perdón. ¿Qué son los genes Hox? ¿Qué son los genes Hox? Entonces ya vimos en buena medida qué son estos genes Hox, ¿verdad? La pregunta número 2, que la va a contestar la persona con el número 2 es, ¿qué características tiene la actividad de los genes Hox en el desarrollo embrionario? Bueno, pues aquí está. Aquí lo vemos muy bien.
el embrión ya segmentado es, digamos, se reparte entre los diferentes genes HOX, ¿verdad? Que ya no se llaman labial ni proboscipedia, se llama HOX1, HOX2 y HOX3. HOX1, HOX2, HOX3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces la actividad que tiene, ¿qué característica tiene la actividad de los genes HOX? Es que es una actividad limitada a un segmento, limitada a un parasegmento más bien, del embrión ya una vez que estuvo convenientemente dividido. Y desde luego la situación de los genes en el cromosoma reproduce el eje anteroposterior, ¿verdad? El gen que se encuentra en la posición más anterior corresponde al parasegmento más anterior y el gen que se encuentra en la porción más 5', más posterior, pues le corresponde el segmento que se encuentra más posterior. Es decir, que es la característica colinear. Aquí están los genes HOX humanos, 4 familias de genes HOX. La familia A, HOX A, se encuentra en 7P. Falta el gen 8 y el gen 12. En esta está el grupo A de genes HOX humanos. HOX B se encuentra en el cromosoma 17, en el brazo largo, 17Q. Nos falta el 10, 11, 12 y 13. HOX C, que se encuentra en 12Q. Falta el gen 1, 2 y 3, el 7. Y finalmente HOX D, que se encuentra en 2Q. Nos falta el gen 2, 5, 6, 7. Y cada uno distribuido a lo largo del eje céfalo-caudal del embrión. Y desde luego, pues, es importante que todos estos genes, pues obviamente al gen número 1, pues le falta el C. ¿Qué importancia tiene esto a la hora de realizar el producto final? Bueno, pues no hay tanto como por ejemplo aquí que en el gen 9 pues tenemos de los 4, producto de los 4. Entonces esa falta o esa dosis completa o dosis incompleta va a tener su efecto a la hora del producto terminado sobre el embrión humano. Otro esquema del embrión de ratón y cómo se distribuyen los diferentes genes HOX y los faltantes. HOX1 nos falta el de la familia C, HOX2 nos falta el C y el D, HOX3 nos falta el C, HOX4 está completo, HOX5 nos falta el D, HOX6 falta el D, HOX7 faltan C y D, HOX8 falta el A, HOX9 tiene dosis completa, HOX10 falta el B, 11 falta el B, 12 faltan A y B, y de los 13 hay dosis completa. Todos están repartidos, todos toman una parte que les toca, digamos, a cada uno de ellos, y a coordinar el desarrollo. De nuevo, la familia de genes homeóticos humanos, la familia HOX-A, 7P15.2, familia HOX-B, 17Q, HOX-C, 12Q, HOX-D, 2Q. Y bueno, todos los genes que hay y los genes faltantes, ¿verdad? Y las áreas en las que está el centro de mando de cada uno de estos genes, representados por las somitas y en el sujeto maduro, pues los cuerpos vertebrales. ¿Qué es lo que pasa por qué se forman, cómo se forman los apéndices? Los apéndices, es decir, estos elementos del cuerpo como los brazos y las piernas, ¿cómo se forman? Bueno, pues las fotografías que se han tenido de embriones indican que se forma una yema de miembro, luego la yema se va especializando y bueno, lo que ocurre, aquí está la yema, luego la formación de la osificación, la separación, y vean cómo inicialmente se encuentra cada una de estas partes pues unida a la otra. Así formamos la mano se forma como una mano de tipo pie de pato, pata de pato, ¿verdad? Es decir, toda
toda unida, y después, por fenómeno de apoptosis, esto se va a ir separando. Digamos, en la fase 1, que es la fase más proximal de formación del miembro, se forma el equivalente de lo que va a ser el húmero, es decir, el brazo. Luego en la fase 2, que interviene HOX 9, HOX 10, se forma el radio. En la misma fase 2, pero con intervención de 11 y 12, se forma el cúbito. Y finalmente en la fase 3, con intervención de los HOX 13 y HOX 12, ya se forman los componentes de las manos y de los pies, metatarsos, metacarpos y dedos. De tal forma que también tenemos para cada uno de los miembros, de proximal a distal, también tenemos la ubicación de nuestros genes HOX. Vean, el HOX 9 se dedica a la escápula, el HOX 10 se dedica al húmero, el HOX 11 se dedica al cúbito y al radio, el HOX 12 se dedica a los metacarpos y el HOX 13 a los dedos. Aquí también tenemos por ejemplo, la familia de HOX A del 1 al 13, cómo intervienen en el desarrollo, cómo se activan en el desarrollo de la mano, las partes que le corresponde a HOX A4, por ejemplo, HOX A9, HOX A10, HOX A11, HOX A11, HOX 13. ¿Verdad? Todos los genes HOX se reparten una área donde van a coordinar los procesos que vienen a continuación. Entonces luego viene el fenómeno de la apoptosis. Vean cómo la mano se forma como un macizo, como una garra, como se ve aquí. Después viene la muerte celular programada, es decir, la apoptosis. La apoptosis es importante para poder separar los dedos. Y finalmente el producto final, que es la mano humana. ¿Verdad? Bueno, esto es el referente a los genes HOX. Espero que no haya muchas dudas. Desde luego, hay muchas cosas que no se conocen, que están en investigación, ¿verdad? Pero el panorama de los genes HOX, pues ya se los entregué. Vamos a hablar ahorita un poco de esta segunda familia de genes homeóticos, que son los genes PAX, ¿verdad? Los genes PAX o genes de caja pareada, que son 9. Bueno, aquí los tenemos. Se enumeran así, del 1 al 9. Tienen, a diferencia de los genes HOX, los genes PAX se encuentran distribuidos a lo largo del genoma. El PAX 1 en el cromosoma 20, PAX 2 en el 10, PAX 3 en el 2, 4 en el 7, 5 en el 9, 6 en el 11, 7 en el 1, 8 en el 2 y 9 en el 14. Y cada uno se encarga de cosas diferentes. Vean, por ejemplo, el PAX 1 es de suma importancia en la segmentación. PAX 1 interviene en la segmentación. PAX 2 interviene en el desarrollo del nervio óptico. PAX 3 en el desarrollo del oído interno. Aquí vemos el interior del oído interno. PAX 4 interviene en el desarrollo de los islotes pancreáticos. PAX 5 en el desarrollo de los linfocitos. La fábrica de linfocitos B depende de PAX 5. PAX 6, el ojo. El ojo humano es una creación de PAX 6. PAX 7, desarrollo de músculos, fibras musculares. PAX 8, la glándula tiroides. Y PAX 9, los dientes. Entonces, hemos identificado malformaciones en cada una de estas cosas y hemos rastreado tras de este tipo de malformaciones, pues mutación en alguno de los genes PAX. Bueno, ¿qué ocurre una vez que los genes homeóticos han tomado su parasegmento y lo han desarrollado? Bueno, no solamente importa que cada oveja con su pareja, si cada segmento quede con su gen HOX, sino además a cada segmento
hay que darle pues una orientación de qué va a ir adelante y qué va a ir atrás, lo que se llama diferenciación dorsoventral. Y esto habíamos platicado un poquito la otra vez, que depende de un sistema de señales muy curioso. El principal sistema de señales se llama WNT, que son señales que van de célula en célula y dentro de los cuales hay dos genes que es muy importante mencionar, que son el gen de Decantaplegic y el gen Short Gastrula, que son los responsables de este equívoco que mencionamos la otra vez que ocurre en los camarones y en los seres humanos. El gen en los crustáceos, por ejemplo, y en los artrópodos, es un gen dorsalizante y el short gastrula es ventral. El decantaplegic marca lo dorsal y short gastrula marca lo ventral. Pero en los mamíferos es invertido. Decantaplegic marca lo ventral, short gastrula marca lo dorsal. De tal forma que somos como versiones invertidas de los artrópodos. Vean este video para que vean lo que quiero decir. Es de la película del Exorcista. Si se fijan a esta chica, Regan, la vamos a volver a ver. Vean cómo camina. Pues tal vez como debíamos caminar los humanos, a lo mejor así debíamos caminar, ¿verdad? Con las patas hacia atrás. Si hubiéramos mantenido si hubiéramos mantenido esa misma orientación dorsal y ventral, a lo mejor deberíamos de caminar hacia atrás con las patas, ¿verdad? Es posible. Bueno, vamos a hablar un poco para cumplir. El voluntario número 3, por favor, me va a responder, me va a enviar su impresión de qué son los genes PAX, ¿verdad? Por favor, el número 3. Y el número 4 me va a enviar su impresión acerca de qué papel juega la apoptosis en el desarrollo normal, ¿verdad? Finalmente, el voluntario número 5 me va a enviar la respuesta de la pregunta ¿qué cambios evolutivos se han presentado en los genes Hox? Que es de lo que voy a hablar a continuación. Y bueno, aquí vemos una especie de árbol genealógico acerca de cómo se dio la vida en la Tierra hace millones de años, ¿verdad? Entonces, si nos vamos atrás, más o menos hacia unos 700 millones de años, lo único que había vivo en la Tierra, el único animal vivo en la Tierra, pues eran estos animales sin forma, las esponjas. Las esponjas son animales sin forma. Entonces, pues no había necesidad de segmentar el cuerpo, no había necesidad de nada. Eran, digamos, seres vivos informes, ¿verdad? Pero conforme fue pasando el tiempo, aparecieron los primeros animales con forma, que fueron estas especies de medusas. Las medusas. Entonces, cuando aparecieron las medusas, es cuando aparecen los genes Hox. Al momento de la aparición de las medusas, se piensa que las medusas tienen nada más 3 genes Hox. No necesitan mucho realmente. Y a medida que se fue, digamos, haciendo más complicado, después de las medusas vienen los anélidos, estos animales invertebrados como la lombriz de tierra, que ya tienen 7 genes Hox. Entonces fueron ganando, a medida que la evolución se hacía un poco más complicada, pues los animales fueron ganando genes Hox y fueron tomando estructura segmentaria cada vez más. Si queremos identificar cuál fue el primer animal que da origen a, pues ahora sí que a todos los vertebrados, todos los animales vertebrados, pues llegamos a la conclusión que es el Amphioxus, que es este animalito que se ve un poquito mejor aquí. Es este animalito, el Amphioxus, un cordado no vertebrado, ¿verdad? Que se encuentra más o menos aquí, en esta parte del árbol genealógico. Es el animal que tiene sus 11 genes Hox, y del cual
pues se van desprendiendo una variedad de animales, ahora sí vertebrados, como los peces, ¿verdad? Los reptiles, las aves y los mamíferos. Desde luego, todas las especies fueron haciendo experimentos con sus genes Hox, a ver si les convenía tener más o tener de menos. Y entonces miren lo que resultó, que es algo muy curioso. Los mamíferos, todos los mamíferos, compartimos esta misma estructura de 4 familias o 4 clústeres de genes Hox, igualito que el ratón y el ser humano. Es decir, multiplicamos por 4 el contenido de genes Hox de los artrópodos para desarrollar nuestro esqueleto. Pero si vemos a las aves, también tienen ese mismo sistema de 4 familias de genes Hox, igualito que los mamíferos, ¿verdad? Si vemos a los peces es otra cosa. Aquí vean lo que pasa en los peces. Los peces tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diferentes familias de genes Hox, ¿verdad? Entonces, no necesariamente más familias significa más tamaño, ni necesariamente más familias significa más complejidad. No tiene nada que ver. Simplemente que en los peces ocurrió, en lugar de una multiplicación por 4, pues fue una multiplicación por 7 del contenido de genes Hox, y el resultado pues es un aspecto de pez. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues en los mamíferos hay una multiplicación por 4, en los peces también, en las aves también, en los peces hay una multiplicación por 7 o hasta 13. Entonces, ¿qué ocurrió en la evolución? Bueno, aquí está. Si originalmente teníamos una familia de genes Hox, como en los artrópodos o en los anélidos, aquí en este momento de la evolución ocurrió la multiplicación. Aquí ocurrió inicialmente una multiplicación por 2 y luego otra multiplicación por 2. Y a partir de este momento fue el que se dio esta explosión de especies con los cuales se generó pues todo enorme riqueza de diversidad biológica que tenemos en el mundo. Aquí está la multiplicación por 8 para los peces, pues 8 clústeres, 8 familias, y bueno, tenemos peces, ¿verdad? Entonces aquí está pues uno de los nemátodos más elementales con sus genes Hox, los genes Hox de Drosophila, los genes Hox de un pez y finalmente los genes Hox de los mamíferos, que son pues todos los que ya vimos. Todos los seres vivos en la Tierra tenemos este mismo esquema de genes Hox. Todos somos primos. Lo mismo se ve aquí en este diagrama, lo mismito, ¿verdad? Todos estos son invertebrados, luego vertebrados, moscas, ¿verdad? Todos tenemos, aquí estamos nosotros, tetrápodos, todos somos variantes de los genes Hox. Bueno, finalmente, alguna de las preguntas que me hicieron en la clase pasada. ¿Hay malformaciones en el humano que se originan en todo esto que hemos visto, los genes de segmentación, los genes Hox, los genes PAX? Pues sí hemos identificado muchas. Desde luego, si bicoid viene con mutación, pues no va a haber un ser humano con 2 tórax o un ser humano con 2 abdómenes. Eso se aborta inmediatamente en el primer trimestre de la gestación, ¿verdad? Pero sí hemos identificado mutaciones de genes de regla par. ¿Se acuerdan que los genes de regla par son los que se encargan de formar segmentos y forman los segmentos más o menos de manera alterna? Segmentos 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6. Entonces se les llama genes de regla pareada o genes de regla par. Bueno, pues tenemos una mutación en uno de ellos, el gen RUNX2, también llamado RONT. Y entonces, ¿qué tenemos en los pacientes? Bueno, lo más notorio que se ve en este chico es una falta de clavículas. Los pacientes pueden juntar sus hombros
porque no tienen clavículas. Falta hueso en las clavículas. Pero si los vemos con precaución, vemos también que no tienen dientes. No tienen dientes, ¿verdad? Tienen agujeros en la cabeza por falta de cráneo y tienen anormalidades en su oído medio. Entonces, esta alternancia de segmentos enfermos con segmentos sanos, pues es la regla par. Y esta enfermedad se le ha llamado disostosis cleidocranial y no es una enfermedad rara, es una enfermedad común. Uno de los genes, digamos, blanco de los genes Hox es el gen de LX5. Bueno, cuando tenemos esta variante de manos, la ectrodactilia, bueno, lo que tenemos en estos pacientes es una mutación de gen de LX5. Entonces, es una reconstrucción sumamente problemática. No hay problemas en alguna otra parte del cuerpo, nada más en las manos y en los pies tenemos esta variante de ectrodactilia, ¿verdad? Obviamente los genes HOX13, la familia D de genes HOX13, pues cuando hay mutación tenemos esta sindactilia, es decir, la fusión, en este caso la fusión del dedo del tercero y cuarto dedo, ¿verdad? Y uno dice, no, pues esto está fácil, nada más una tijera y separas, pero no, es bastante más complicadito porque al momento que cortamos, pues no hay forma de cerrar aquí ni de cerrar acá, no hay tejido suficiente. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar un injerto. Y como casi siempre son niños pequeños, pues está bastante complicado convencer al niño de que no mueva su mano durante 15 días. El gen PAX3, si se acuerdan, el gen PAX3 es uno de los genes que estábamos viendo que tiene que ver con el desarrollo de el oído interno. Entonces hemos visto que estos pacientes, aparte de tener sordera, pues tienen hipertelorismo, como se ve aquí, y curiosamente suelen tener ojos de diferente color. Y finalmente la aniridia, defecto de PAX6. ¿Se acuerdan? PAX6, decimos, es el gen homeótico que se encarga del desarrollo de los ojos. Bueno, pues la falta de iris. La falta de iris es una de las manifestaciones de la mutación de gen PAX6, como suele verse unilateralmente en algunos pacientes. Bueno, muy bien. Con eso damos terminado a nuestra clase de hoy. Desde luego, pues estaré atento a las preguntas que me manden por el, eh, por el blog. Les encargo a los 5 voluntarios de hoy que me pongan antes de terminar la clase, que me escriban que me manden lo que prepararon para la clase respecto a las 5 preguntas que establecimos. Y bueno, pues sería todo por hoy. Los cito para la misma hora el próximo viernes para ver el tema de las enfermedades mitocondriales. Cuídense mucho, acuérdense que no estamos de vacaciones, sino en aislamiento, en aislamiento. Cuídense mucho, no salgan y estudien y nos vemos el viernes. Muchas gracias.